Es que bien aquí estar con Armando Bejarano, querido amigo y hermano de Jacomi. Y bueno, igual lo primero puedes contarnos quién es, a qué te dedicas, dónde estás. Cuéntanos. Muchas gracias. Estar acá hace parte de mi proceso de formación en el método. Yo vivo actualmente en Chile y me dedico a la docencia universitaria y al trabajo con diferentes grupos de personas en diferentes ámbitos, especialmente en el ámbito del desarrollo humano. Y trabajas bueno, eres profesor en Facultad de Psicología, ¿no? Sí, hace muchos años me he dedicado a la docencia universitaria, especialmente en el entrenamiento de psicólogos que están a punto de egresar de su pregrado, y eventualmente también trabajo con psicólogos que ya están egresados, apoyando la supervisión de sus temáticas, tanto personales como con los consultantes que atienden. Y hemos estado hablando, hemos tenido largas conversaciones sobre Jacomi y qué aporta, ¿no? Y en esta comunidad de psicólogos y psicoterapeutas, hemos tenido alguna conversación sobre qué crees que aporta en términos de su propio desarrollo como personas y como profesionales, ¿no? Ajá. Sí, es realmente interesante. Dos fenómenos que yo he experimentado en el trabajo, especialmente del método Jacomi, y que tiene que ver con la integración en la psicoterapia. Sabemos nosotros, los que estamos dedicados a la psicoterapia propiamente tal, y sobre todo por las últimas investigaciones, que lo esencial en el trabajo terapéutico es la relación. Y resulta que el método Jacomi lo que hace esencialmente es trabajar en la relación con el otro, en el estar presente con el otro, y especialmente en poder facilitar el descubrimiento de sí mismo a través de la experimentación o los ejercicios o las propuestas o los experimentos que constantemente nos propone el Jacomi. Y también, además, estos días aquí hemos comentado mucho sobre esta idea que trae Ron Kurz sobre el yo narrativo y el yo experiencial. Y te he oído decir cosas muy bonitas sobre eso. Sí, es muy interesante porque varios métodos y algunos modelos de psicoterapia están muy centrados en la terapia que yo denomino terapia conversacional, que es esta forma, ¿cierto?, de dialogar con el otro, un poco contando las historias, e historias que están cargadas del problema. Y ese es el trabajo que generalmente hacen los psicólogos más clásicos, ¿cierto?, en estar centrados en este self que narra una historia. A diferencia, y yo diría, el aporte extraordinario y diferente que hace el método Jacomi es que pasa de esta conversación a la experiencia. Y por lo tanto el método se convierte en un ámbito mucho más amplio de la experiencia humana, en tanto me hago consciente de ella y a partir de ella puedo además integrar elementos que son propios de nuestro estar como seres humanos en el mundo. Y ese me parece que es una diferencia clave, y es pasar de la conversación a la experiencia. El pasar de la conversación a la experiencia me permite, de una manera más directa, a veces más simple y mucho más profunda, poder identificar en mí mismo aquello en el cual yo puedo integrar en mi experiencia de vida. Por lo tanto, la experiencia me va a permitir entrar en un mundo completamente nuevo y por supuesto aportador del trabajo consigo mismo. Tú sabes, Armando, que yo nombro mucho esta idea de afinar el instrumento, ¿no? Como personas que trabajamos con otras personas o en el mundo o en el contexto de terapia, ¿no? O los psicólogos o psiquiatras, ir afinando el propio instrumento. Y ahí creo también te he oído decir cosas muy bonitas al respecto de esto, con respecto a muchos, bueno, de tus posibles estudiantes
Ajá. y compañeros, ¿no? De profesión. Sí, sí. Esto de Sí, afinar el sí, claro, instrumento, ¿no? sí. A mi modo de ver, y probablemente para muchos colegas que estamos en el mundo de la terapia, sabemos, no solamente porque nos lo han propuesto otros grandes de la terapia, la necesidad y la importancia de este instrumento que se llama ser humano, este instrumento que es el profesional, esté afinado. ¿Y eso qué implica? Implica una autoobservación profunda, un autoestudio profundo, un identificar su propia historia, integrar esa historia y generar a partir de aquello la posibilidad también de convertirse en un espejo, como decía mi querido amigo Pato, ¿cierto? Un espejo amplio y cálido, donde el otro se pueda reflejar. Entonces, la persona del terapeuta requiere un constante autoestudio, un profundo autoestudio. El método Hakomi lo que hace esencialmente es aquello, es preparar, afinar y, y convertirse en un espejo amplio y cálido. Justo ahora, esa iba a ser mi última pregunta, de hecho, y tú lo has nombrado Yeah. a tu amigo Pato. Pato Varas Santander. Sí, ¿Quién sí, era? ¿Quién fue y sí. Bueno, cómo le afectó sí, sí. Ayer Jacob? estaba hablando justamente con Betina a propósito de la historia de lo que ha ocurrido en Chile con la psicoterapia. Y tenemos ahí dos grandes personas que vivieron y estudiaron en el Instituto de Esalen en California, donde vivió mucho tiempo Claudio Naranjo. Y Claudio Naranjo estuvo muy cerca de Peirce. Y el segundo chileno que fue a Esalen a estudiar terapia distal fue Patricio Varas. El pato, como le llamamos nosotros, nos introdujo en el mundo del desarrollo personal con un montón de técnicas que aquí seguramente todos las conocen, el Feldenkrais, eh, el vibration, la terapia bioenergética, el focusing, etc. Lo interesante de este trabajo es que por ahí en el año 1998, Pato descubre o le llega a sus manos a través de una editorial que en Chile es famosa, la editorial Cuatro Vientos, descubre el primer libro de Ron Kurz, El Tao de la Gracia. Y posteriormente le llega a sus manos una copia en inglés del primer libro de Ron Kurz. Nunca tuvo Pato la oportunidad de estar en un grupo de Hakomi o en algún entrenamiento, sino lo hizo de manera autodidacta. Y en ese entonces el Pato lo que descubre es que el método Hakomi hace un cambio paradigmático de un modelo de terapia centrado en la congruencia, probablemente en una forma de confrontar al otro, versus el método Hakomi, que lo que va a hacer es proponer una manera dulce de trabajar con los otros. Pasar de la confrontación al amor es un acto absolutamente nuevo. Pato integra todo lo que va leyendo y va descubriendo a su trabajo y es el primero que nos va a dar estas luces de que hay una forma mucho más amorosa, más respetuosa, más humana de trabajar con otros. En el año 2001-2002 escribe un artículo en una revista chilena famosa, la revista Uno Mismo, y coloca como título a su artículo La era dulce de la terapia, haciendo referencia al método Hakomi. Me parece que ahí comenzamos nosotros a cambiar nuestras formas de estar con el otro, de acompañar a los consultantes de una manera mucho más humana, más respetuosa, eh, más simple también y sobre todo descubriendo que el otro tiene tanta sabiduría en sí mismo que puede usar a su favor. Y eso es un cambio relativamente nuevo, por lo menos en lo que hacemos en Chile. Pato entonces es el primero que va a decir, aquí tenemos un método con el cual podemos no solamente trabajar como terapeutas, sino también trabajar como personas en sí mismos. Y tú fuiste muy cercano a Pato, Ah, ¿vale? Y según te he oído decir, es solo leer sobre Jacobi le cambió la sí, sí, vida. claro. Es muy interesante porque Pato siempre fue además de ser un psicólogo, un profesor de psicología, era historiador, le gustaba mucho la historia, la filosofía,
y la educación. Por lo tanto, hace una integración ahí entre educación, filosofía, creatividad, terapia. Y lo interesante es que el método en sí mismo, cuando alguien puede beber de las fuentes e integrarlo, va a mostrar una forma de trabajar y hacer terapia. Y lo que hace Pato es eso, es de una manera autodidacta desarrollar todo un método y un sistema. Yo me imagino, y ayer justamente pensaba aquello, cómo hubiese sido para el Pato y para Chile y para todos los que trabajamos con él, que fuimos cientos de personas, que Pato hubiese podido estar a lo menos en una jornada, en un taller de 5 días de Hakomi. Probablemente esto hubiese sido extraordinario. Cuando él muere en el 2019 y en su lecho de muerte, yo le comento que voy a ir a estudiar Hakomi a Bilbao y probablemente fue la cosa más bonita que a él le pasa de decir eso es, eso queremos y hacia allá tenemos que avanzar en el trabajo con los seres humanos. Es muy, muy bonita experiencia. Y allí es donde yo he conocido a Armando, Amigo Armando en la querido. formación de Bilbao. Sí, 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 Muchas así es, gracias. así es. A ti muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Eh?